misionera mundial y las prisiones. La obra misionera mundial y las prisiones. El Señor Jesucristo me rescató el 2 de julio de 1984. Para septiembre de 1985 yo ya estaba visitando una cárcel y desde entonces no he dejado de ir a una cárcel y a otra. En ese tiempo, la iglesia donde yo iba, yo escuchaba de misioneros que se habían ido de misioneros a Argentina, a España, que se habían ido de misioneros a Guatemala, a Cuba, y como que era muy emocionante eso, ¿no? Y en cierta manera como que uno anhela eso, ¿verdad? Es posiblemente lo más emocionante es la obra misionera, el poder alcanzar otras culturas, otros países. En ese tiempo, 2 años después, yo empecé yendo a una cárcel en el departamento de Puebla, y luego al siguiente año ya estaba yendo a otra cárcel en otro departamento que se llama Cholula, y en otro que se llama Atlisco, y en otro que se llama Apizaco, y en otro que se llama Tlaxcala, que eran ciudades a no más de 2 horas de distancia de la ciudad a donde yo vivía. Yo estaba ya visitando 5 cárceles y estudiando la Biblia, descubriendo todas estas cosas maravillosas que estamos considerando y que estamos viendo hoy. Me di cuenta que no tenemos por qué envidiarle ni por qué anhelar lo que otros hacen, porque tenemos lo mismo. O sea, hay quienes dicen, no, pues yo me fui a la obra misionera y visité Kenia, visité Irak, visité 2 o 3 países. De pronto yo me di cuenta que yo era un misionero y que estaba visitando 5 países diferentes, 5 cárceles diferentes, porque cada cárcel, y eso lo vamos a ir desenrollando, lo vamos a ir profundizando poco a poco, es como una nación diferente dentro de la otra nación en la cual está. Y entonces nos pusimos a estudiar, Jaime y yo, a profundizar, y descubrimos que las cárceles están relacionadas con la obra misionera mundial. Desde el principio vamos a ir recorriendo, desde el Génesis, vamos a ir viendo cómo a través de toda la historia bíblica, el mensaje de Dios, el plan de Dios, siempre ha estado asociado con las cárceles, porque en el corazón de Dios están las misiones y también las cárceles. Por ahí de 1996-97, un hombre muy prominente en el Evangelio anunció que Dios le había dado la estrategia para evangelizar a todo el mundo, a toda criatura, para el año 2000, y que para el año 2000 la tarea iba a estar completada con la visión que Dios le había dado, y editó un libro. No compré el libro, pero alguien más compró el libro, y yo dije, pues a mí me interesa, ¿no? A mí me interesa saber cómo le va a hacer o qué es lo que Dios le dio, porque si es así, qué maravilloso, ¿no? Que ya para el año 2000 el mundo entero iba a estar evangelizado según este hombre. No digo su nombre, no se trata de exponer a nadie, pero quedó en vergüenza, porque
Estamos en el 2016 y el trabajo todavía es titánico, ¿verdad? Leo el libro y resulta que era a través de la televisión, pero no de la televisión abierta, sino de la televisión de pago. Y obviamente estaba pidiendo dinero, ¿verdad? Para su proyecto, Yo cuando vi eso dije, voy a tener que seguir trabajando porque dentro de las cárceles no hay televisión de pago. Entonces, nos queda mucho trabajo por hacer. Jesús dijo que evangelizáramos a cada criatura hasta lo último de la tierra. Y pensemos de este modo para que no solamente estemos seguros de que las cárceles están dentro del plan de Dios, de que Dios quiere que vayamos a las cárceles, de que se necesita perseverancia, tiempo y años, y sí hay resultados, de que es la voluntad de Dios hacer lo que estamos haciendo, pero quiero que pensemos en el impacto mundial que puede tener esto. ¿Qué cárcel visita usted? En este momento no he visitado todavía. La Blanca de Manizales. La Blanca De Manizales. de Manizales. Supongamos que funcionó el plan de este hombre y se evangelizó el mundo entero. Toda criatura recibió el evangelio, pero en la cárcel, la Blanca de Manizales, no se llevó el evangelio. Pregunto, ¿se evangelizó el mundo? No. No, porque si falta un lugar, entonces no se evangelizó el mundo. Jesús dijo, hasta lo último de la tierra. Y las cárceles siempre están ubicadas en la salida, ¿verdad? Están ubicadas como los panteones, lejos. Y cuando vamos a una cárcel, estamos yendo a lo último de la tierra. Porque es lo último, nadie quiere ir ahí, nadie quiere estar cerca de ahí. Entonces, cuando yo estoy haciendo una labor dentro de la cárcel, yo tengo que ser consciente, mi trabajo es tan importante que si no lo hago, el evangelismo mundial no se va a completar. Y eso tengo que sembrar en ellos, porque yo les digo, yo puedo llegar hasta aquí, allá adentro no puedo entrar, no me permite la autoridad ir a donde ustedes están. Hay áreas que nos restringen, pero ustedes sí. Y si ustedes no cumplen la gran comisión allá, el evangelismo mundial no se ha completado. Entonces tenemos que ir cada vez que entramos, así nada más haya uno, o dos, o tres, o sean pocos, erguidos, sabiendo que nuestro trabajo es de importancia mundial y que por el simple hecho de estar entrando a una cárcel somos misioneros y no de segunda clase, misioneros de primer nivel que nos podemos comparar con los misioneros a Rusia y a la India y a China, porque nuestro ministerio es tan importante como el de ellos y lo vamos a demostrar ahorita. El corazón de Dios y las misiones. ¿En dónde está el corazón de Dios? Desde el principio podemos ver que el corazón de Dios está en las misiones, en la obra misionera. Dios siempre ha tenido en cuenta al mundo entero, a todas las naciones. Él quiere que su nombre sea conocido por todos los seres humanos. Y esa es la base de la obra misionera, alcanzar a todas las gentes de todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas con el mensaje del Señor. A través de toda la Biblia vemos que el corazón de Dios está en las misiones, alcanzar a los perdidos. Entonces, me gusta aclarar esto. No existe el ministerio carcelario. De hecho, es un error de léxico o de lenguaje. Se le llama ministerio carcelario porque ya todos los conocemos así, pero no hay base bíblica para eso. Tampoco existe el ministerio de la alabanza, ni el ministerio del sonido, ni el ministerio del aseo. Cuando estudias acerca de cuáles son los ministerios en la Biblia, descubres que hay un solo ministerio en la Sagrada Escritura.
No, hay 5 apóstoles, profetas. Esos no son ministerios, esos son dones del ministerio. No son ministerios. Bíblicamente hay un solo ministerio y es el ministerio de la reconciliación. El que tú y yo seamos usados para llevar el mensaje a los perdidos y hablarles de Cristo. Ese es el corazón de Dios. Si lo que hacemos no tiene como objetivo, como propósito alcanzar a todos, no estamos en el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios palpita, se consume de pasión por las ovejas perdidas, por los hijos perdidos. Entonces, no tenemos ministerio de cárceles, tenemos el ministerio de la reconciliación. Nuestra meta es alcanzar a todo el mundo estratégicamente por medio de las cárceles, porque son parte de la estrategia de Dios para cumplir su meta, su visión de llegar a todo el mundo. En el principio, cuando Dios creó al hombre, ese era su plan original, ya que les dijo: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y subyúguenla. Génesis 1:28. El plan de Dios era que el hombre tuviera muchos hijos y que llenara la tierra. Adán pudo haberse convertido en un misionero, ya que tendría que ir a visitar cada lugar de la tierra para instruir a su descendencia en los caminos de Dios. Vámonos un poco más adelante, después del diluvio. Dios le dijo a Noé y a sus hijos: fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Génesis 9:1. Lo mismo que le dijo a Adán. El plan seguía incluyendo a todo el mundo, un plan misionero. Tercero, en el llamamiento de los patriarcas, quisieron construir en Sinar, esto es Babilonia, una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo. Entonces Dios tuvo que confundir las lenguas y los hombres fueron esparcidos sobre la faz de la tierra. Después de esto, Dios puso sus ojos en Abraham y lo llamó y le dijo: noten esto, Abraham era un hombre riquísimo, tenía muchas ovejas, muchos siervos, era un hombre muy próspero. Y cualquiera diría que un hombre con bienes, con dinero y con posesiones es un hombre bendecido. Sin embargo, a los ojos de Dios, no tenemos que esperar la bendición de Dios para ir a llevar el Evangelio. Tenemos que llevar el Evangelio porque esa es la bendición de Dios. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, porque ahorita no eres bendición. Fíjate, todo es a futuro, a partir de que Él obedece el llamado. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, porque hasta hoy no bendigo a los que te bendicen y no maldigo a los que te maldicen. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. O sea, otra vez incluye todo el mundo sin excluir a nadie. Lo mismo le dijo a Isaac y lo mismo le ratificó a Jacob. Vámonos a la liberación de su pueblo de la esclavitud. El pueblo de Dios cayó en cautividad en Egipto, pero Dios envió un libertador, Moisés, y el plan seguía siendo el mismo: que el nombre de Dios fuera anunciado por toda la tierra. Fíjate, sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto para que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. Vámonos más adelante hasta Isaías. Eso también podemos notarlo cuando el profeta Isaías tuvo la visión tremenda del trono de Dios y oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su gloria y majestad, reunidos con un solo hombre. Y le pregunta Dios a Isaías, hablando con el Hijo y el Espíritu Santo: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Te imaginas a Isaías
volteó a ver para todos lados y dijo, no hay nadie, ¿no? Más que yo. Y entonces él dijo, aquí estoy, envíame a mí. ¿Y sabes? El lugar que te ha asignado Dios, donde vives, lo que haces, la gente con la que te relacionas, la gente a quien tienes acceso, tú eres la única persona en la vida y en la tierra que puede llegar a ellos. Tú eres la única oportunidad de que ellos puedan entrar al cielo. Así de importante es lo que hacemos. Y tienes que darte esa dignidad y ese valor. Yo soy la pieza clave y fundamental para el evangelismo mundial. Tú lo eres. Porque en mi situación yo puedo llegar a gente que tú jamás vas a poder llegar. Pero en tu circunstancia tú puedes llegar a gente que yo jamás podría llegar. Y si cada uno lo entendemos de ese modo y cada uno lo hacemos, el cumplimiento de la gran comisión se va a ir desarrollando. Vamos ahora a ver al misionero José. ¿Pero qué es un misionero? Básicamente es una persona enviada por Dios a un lugar específico con una misión definida. No todos los misioneros son enviados por Dios, porque Pablo dijo, yo soy enviado no de hombres ni por hombre. Hay enviados de hombres, hay enviados por hombres, hay enviados por ellos mismos, hay quienes los mueve el dinero. En este caso, un verdadero misionero es aquel que es enviado por Dios. En este caso consideraremos solo los que han sido enviados por Dios con la misión de proclamar un mensaje de parte de Él. A continuación consideraremos en las Escrituras cada misionero y veremos qué relación tienen las misiones con las cárceles y qué vínculo hay entre la obra misionera y el servicio a las prisiones. El primer misionero que se menciona en la Biblia es José, el hijo de Jacob. Dice Génesis 45, entonces dijo José a sus hermanos, acérquense a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, el hermano de ustedes al que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. José fue el primer misionero, el primer enviado por Dios. ¿Qué tiene que ver con la cárcel? Bueno, a la edad de 17 años, José recibió 2 sueños de parte de Dios en los que a él se le postraban sus hermanos y sus padres. Esto despertó la envidia de sus hermanos y en un intento por deshacerse de él y matarlo, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban de paso. José fue comprado después en Egipto por Potifar, un capitán de la guardia de Faraón. José tenía una visión de Dios, un mensaje que dar. La Escritura nos dice que el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que hacía, y fue hecho jefe de la casa de Potifar. ¿De qué hablaría José con la gente cuando le preguntaban acerca de su vida? Seguramente les contaba que era hebreo y que su Dios era el Señor, que tenía un Dios invisible, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, un Dios humilde, un Dios modesto, porque ni siquiera tenía nombre, ni altar, ni figura, ni nada. Simplemente se asociaba con 3 hombres: Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Así es Jesús, ¿verdad? Manso y humilde de corazón, y un Dios muy paciente, porque 400 años esperó para que surgiera Moisés. Muy paciente.
muy manso, humilde. ¿Y tu Dios quién es? Ah, es el Dios de mi papá. Y ese Dios, es el Dios del papá de mi papá. Es el Dios de mi bisabuelo. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Cómo es? No sé. ¿Dónde está? No sé. Pero es el Dios a quien yo creo y a quien yo sigo. El mensaje del único Dios que existe. La Escritura nos dice que el Señor estaba con José. Seguramente les contaba que en hebreo, pero ese mensaje tenía que ser predicado también en otro lugar que, como veremos más adelante, siempre ha estado incluido en la proclamación de las buenas nuevas, la cárcel. El mensaje llega a todo el mundo y vamos a ir viendo cómo en cada caso el mensaje llega a la cárcel. Y efectivamente, más tarde José es calumniado y echado en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y la palabra dice que el Señor estaba con José y que le extendió su misericordia y le dio gracia en los jefes, en los ojos del jefe de la cárcel. De tal manera que el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que hacía el Señor lo prosperaba. Ahora, ¿de qué hablaría José adentro de la cárcel? Pues de lo mismo que hablaba afuera de la cárcel. Era el jefe de todos. Y si tú eres el jefe de todos, entonces tú tienes autoridad para hablar. Y tú puedes aplicar esto en tu negocio, en tu escuela. No es lo mismo querer prosperar y querer expanderte por codicia y ambición a querer crecer y expanderte para poder llegar a más personas con el Evangelio. Y Dios bendice y Dios honra eso. Porque no todos estamos llamados a entrar. Algunos están llamados a sostener a los que entran. Y si no hay quien sostiene a los que entran, pues los que entran ya no pueden seguir entrando. Y somos un equipo. Es como aquel que se mete hasta dentro de un pozo. No todos son valientes como para meterse hasta abajo de un pozo, pero alguien le tiene que sostener la cuerda. Entonces, yo le doy tantas gracias a Dios por hombres y mujeres que han sido obedientes y que aportan recursos para que los que entramos a la cárcel sigamos entrando y podamos cumplir con este llamamiento. Entonces, tú le puedes pedir a Dios: bendice mi negocio, que se expanda, que crezca, para que yo pueda emplear a más gente y la gente que empleo le pueda hablar de Cristo. En la escuela también lo puedes aplicar. Yo conocí al Señor Jesucristo cuando iba ya en el primer año de la universidad. Y yo me di cuenta que había que evangelizar a todos y me puse a repartir folletos y hablar y hacer, y nadie me hacía caso, nadie me quería escuchar. Entonces opté por hacerlo en el salón de clases, pero tenía que tener la autorización del maestro. Entonces yo iba con cada uno y le pedía, al final del curso, yo podría darle un mensaje de 15 minutos a todo el curso. Algunos me decían sí, otros me decían, pero ¿cómo sí? Yo le voy a demostrar que voy a sacar la mejor calificación de todos. Voy a ser el primer lugar. Si hago eso, ¿usted me deja? Pues vamos a ver. Y siempre me honró Dios. Hubo un alemán, Reinhard Meyer, éramos como 200 en su clase, cálculo 2, y él dijo: pónganse de pie los que es la cuarta vez que repiten este curso. La mitad de la clase se puso de pie. Tercera vez, otros. Segunda vez, otros. Y éramos como 10 que era la primera vez. Y dijo: el 70% de todos ustedes va a reprobar. Y los que pasen, si
pasan con 8, va a ser demasiado alto. Yo alcé la mano y le dije, yo voy a sacar 10 en su clase. Y él dijo, eso no ha pasado nunca, y se rieron todo. Y había un japonés estudiando ahí, Ishiro Nasakawa, y se paró y dijo, no, yo voy a sacar 10 porque los japoneses somos la raza más inteligente del mundo. Y se rieron todos. Eran 4 exámenes parciales. Primer examen saqué 10, Ishiro sacó 9.5. Segundo examen saqué 10, Ishiro sacó 9.7. y me habló, me dijo, ¿cómo le haces? Le dije, ¿quieres ver cómo le hago? Yo aprendí que la Biblia te da sabiduría e inteligencia, y aprendí que si estudio 10 horas y leo 1 hora la Biblia, me aprovecha poco. Pero si leo 5 horas la Biblia, después con 2 o 3 horas que estudio aprendo todo. Y yo le decía, yo estudio 4 horas la Biblia antes de estudiar cálculo. Y lo que antes me tomaba 6 horas a aprender, en 1 hora lo hago. Estudiamos juntos, le hablé de Cristo, se entregó a Cristo. En el siguiente examen saqué 10 y él sacó 9. Se fue un poco más para abajo porque no le funcionó muy bien mi técnica, era un alma nueva. Le dije, mejor estudia como tú, y dejaba muchas tareas extras para poder redimir puntos. Total que llegó el último día. Presentamos el examen cuarto, que era el examen final, y a esperar a los resultados. Y cuando ya llega, entrega y dice, bueno, como les dije, el 70% reprobó, van a tener que repetir esta materia el próximo semestre, y pues lamento mucho, Acevedo, me dijo, pero no sacaste 10. Y yo dije, no puede ser. Yo hice mis cuentas y dije, con las tareas y todo lo extra, en el examen último yo sabía todo. Y yo oraba a Dios y le pedía, hazme el mejor estudiante para que yo tenga autoridad de hablarles de Cristo. Y Dios me lo cumplió. Y dice, pues quiero felicitar al señor Nakazawa porque por primera vez en la historia alguien sacó arriba de 9, sacó 9.5 final. Y todos así como que pues viéndome, yo decía, no es posible, Señor, tú no me puedes fallar. Entregó todo y dijo, bueno, dejé hasta el último a Acevedo porque no sacó 10, como dijo. Sacó 10.2. Y como no se le puede poner 10.2, le voy a tener que poner 10. De Jesús les prediqué, les evangelicé. O sea, fue puesto en un sitio en donde estaba al mando de todos, pero su corazón era íntegro, porque estaba allí para dar a conocer el nombre de su Dios. Entonces tú le puedes pedir a Dios, hazme excelente, ponme por encima para que yo llegue a otros. Vamos ahora con el misionero Moisés. El segundo misionero al que se hace mención en la Sagrada Escritura es a Moisés, el que promulgó la ley de Dios para el pueblo israelita. Dice aquí en Éxodo 13, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés era un ex convicto cuando fue llamado. Él había dado muerte a un varón egipcio por defender a un compatriota suya y tuvo que salir huyendo de la justicia de Egipto. Si Moisés hubiera quedado, seguramente habría caído preso. Pero vemos en esto que Dios no hace excepción de personas. Moisés tenía un mensaje de parte de Dios para Faraón, y era que Israel era hijo de Dios, su primogénito, y que, como no quería dejarlos ir a pesar de todas las señales que les había mostrado, iba a matar a todo primogénito de Egipto, comenzando por su hijo. Fíjense, de todas las películas que se han hecho sobre el Éxodo y sobre Moisés,
Ninguna menciona esto, pero el mensaje era ese. Se le apareció Dios a Moisés en una zarza ardiente que no se consumía, y después de demostrarle que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le dijo: te voy a enviar a Egipto, y el mensaje que vas a dar es este: a Faraón le vas a decir, Israel es mi primogénito, y como tú no lo quieres dejar ir, yo voy a matar a tu primogénito. Y muchos dicen: ¿cómo puede ser que sea tan cruel Dios de haber matado al primogénito de cada habitante de toda esa nación de Egipto? Pero hay una ley que Dios estableció y que nadie puede burlar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿No había Faraón hecho algo peor y había asesinado a bebés y los había tirado al río durante bastante tiempo? Faraón simplemente estaba cosechando lo que había sembrado, y Dios utilizó eso para enviar un mensaje. El mensaje es: todo lo que siembras, lo cosechas al final de cuentas. Y yo voy a sacar a mi pueblo. Bueno, pues dice la Escritura que ese mensaje llegó también a la cárcel. ¿Por qué? Porque todo primogénito murió, hasta los primogénitos de los que estaban en prisión. Algunos recibieron la noticia de sus hijos muertos en la calle, otros presos murieron adentro, porque el mensaje era ese. El temor de Dios no es de que Dios nos vaya a hacer daño. Algunos le tienen miedo a Dios como si Dios te fuera a golpear cuando haces algo malo, pero no se nos olvide que Dios es nuestro Padre. Y si tú tienes hijos, tú puedes entender mejor a Dios, porque los hijos son muy desobedientes. Yo tengo 4. Y cuando les digo no hagas esto, van y lo hacen, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y a veces sufren las consecuencias por su desobediencia. En una ocasión no teníamos plata para poner un barandal o pues cuando uno baja en las escaleras, estábamos juntando la plata para ponerlo porque es muy peligroso. Y nuestros hijos bajaban corriendo las escaleras y les decíamos: hijos, por favor, bajen caminando agarrados de la pared, porque si corren se pueden tropezar y se pueden caer. Mira, se los dije 10 veces. Los castigaba, los dejaba sin televisión, sin Xbox, y seguían desobedeciendo. Hasta que un día uno de mis hijos, por desobediencia, tropezó y enfrente de mí, yo estaba sentado viendo, enfrente de mí se cayó así y cayó con la cabeza en seco. ¿Y qué creen que hice? ¿Qué creen que hice? Muchos piensan que Dios es así, Ándale, qué bueno que te caíste por desobedecerme, Eso te pasa por desobedecerme. ¿Me viste? Qué bueno que te duele. ¿Eso hace un padre? Mira, yo brinqué encima de la mesa, lo recogí, le grité a mi esposa y salí corriendo con el doctor, llorando del dolor de que mi hijo se me estaba muriendo, porque los ojos se le perdieron y estaba perdiendo el sentido, y yo sé que cuando eso pasa está a punto de morir alguien. Y orando y clamando: ten misericordia, ten misericordia. Oramos, llegamos con el médico, no estaba, y en lo que nos íbamos con otro, el niño recuperó todo, estaba bien, lo llevamos de todos modos con el médico, no tenía nada, ni siquiera tenía rastros de que se hubiera caído, pero se me cayó enfrente, se dio el azotón y perdió el sentido. Y yo le di tantas gracias a Dios porque no se me mató. No lo castigué, ¿sabes? Después de eso, hasta la fecha sigue bajando con cuidadito las escaleras,
porque le quedó la experiencia. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es que si Él dice, no hagas esto porque eso te va a doler, es porque es cierto. Y si lo hago y me lastimo, Dios no se enoja ni se molesta. Dios llora y sufre porque nos ama y nos recoge y nos vuelve a armar. El temor de Dios tiene que ver con que si Dios lo dijo, no lo hago. Si Dios dijo, no robes, no robo. Si Dios dijo, no cometas adulterio, no lo hago porque voy a sufrir. Y Dios no quiere que yo pase por eso. Pero Él no me va a rechazar, ni me va a regañar cuando yo lo vuelva a hacer, porque Él es mi Padre. Por eso es que el mensaje era, yo soy papá. Israel es mi primogénito. Ustedes sembraron la muerte, la van a tener que cosechar, porque lo que yo he dicho es la verdad. Ese mensaje. Número 4, el misionero Isaías. Tal vez el misionero que más claro habló acerca de las cárceles fue Isaías. Él es el que, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, yo el Señor te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 42, 6 y 7. En su libro, en el libro de Isaías, menciona las cárceles de la siguiente manera. Dice en el capítulo 10 que las autoridades injustas se inclinarían ante los presos. En el capítulo 14, cuando hace referencia al diablo, dice que nunca abrió la cárcel a los presos. En el capítulo 24 dice que el día del juicio los demonios y los reyes de la tierra serán encarcelados. Las cárceles van a existir por la eternidad. Solamente que ya no va a haber ministerio, ¿verdad? Ya en el cielo ya, se acabó. En el capítulo 42 dice que Jesucristo sacaría de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que mandan tierras. Dos tipos de cárceles, la cárcel espiritual, emocional y la cárcel física. En el mismo 42 dice que el pueblo de Israel en su rebeldía se escondería en cárceles. En el capítulo 53 profetiza que Jesucristo, el Mesías, estaría preso. Y en el capítulo 61 profetiza que Jesucristo sería ungido para publicar a los presos apertura de la cárcel. Entonces, Isaías, un misionero, estuvo asociado con las cárceles en lo que profetizó. El quinto misionero, Jeremías. El profeta Jeremías juega un papel muy importante entre los misioneros de Dios. Jeremías 1:7 dice que le dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandes. Es un misionero, alguien enviado por Dios. Jeremías tenía un mensaje tremendo de Dios, los juicios divinos, la destrucción de Jerusalén. Jerusalén no había sido tocada, era la ciudad más segura del mundo. Y llegó con el mensaje. ¿Por qué? Porque ahí está el temor de Dios. Dios les dijo, no se hagan ídolos, no adulteren, no opriman, no roben. Y hicieron todo exactamente contrario a lo que Dios les había mandado. Y les llegaron las consecuencias de su pecado. El cautiverio en Babilonia de 70 años. Y noten cómo Dios va aumentando la dosis conforme aumenta la rebeldía. Desobedecieron 40 años, ni un día más ni un día menos. Volvieron a desobedecer 70 años, ni un día más ni un día menos. Volvieron a desobedecer 400 años, ni un día más ni un día menos. Volvieron a desobedecer 2000 años. Y los judíos que hoy existen, los verdaderos judíos, porque hay muchos que se dicen, pero son unos borrachos y unos idólatras y van a misa y todo, no, los verdaderos judíos
Esos ya están bien plantados en obediencia, esperando al Mesías. Pero ha ido en aumento. La persecución en Egipto, el nuevo pacto en Cristo, lo profetizó Jeremías. Él fue enviado al pueblo de Israel. Todos oyeron el mensaje del profeta, pero ¿qué de los que estaban en prisión? Mira, tal vez nos olvidemos de ellos, pero Dios nunca se olvida de los presos. Por eso Jeremías fue puesto en prisión, y allí dentro de la cárcel recibió las revelaciones más sorprendentes. De hecho, el nuevo pacto lo profetizó desde dentro de la cárcel. Es muy conocido el pasaje que dice: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. ¿Quién no se lo sabe? El teléfono de Dios. Sí, todo el mundo conoce Jeremías 33:3, pero nadie conoce Jeremías 33:1. 2 versículos antes dice: estando él aún preso en el patio de la cárcel. Esa gran revelación y gran palabra de clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, se la dio Jesús a un preso. Podemos ver otra vez cómo el misionero enviado por Dios da el mensaje a los libres y a los presos. Este es un patrón en todos los misioneros. El mensaje llega a la gente que está en la calle y llega a la gente que está detrás de las rejas, porque todos pueden ir voluntariamente a escuchar a algún profeta, pero los que están presos, ¿cómo van? Entonces Dios les tiene que enviar el profeta. Y en este punto vamos a descubrir también que si tienes un llamado de parte de Dios, mejor atiéndelo por las buenas. Amén. Porque con Dios es o lo haces o lo haces. O sea, tenemos libre albedrío. Jesús estudia sobre el libre albedrío, por favor. El libre albedrío no existe, es una ilusión. Es un principio satánico. Libre albedrío es que yo puedo hacer lo que se me pegue la gana, lo que se me antoja, yo puedo hacer lo que quiera. Y si puedes hacer lo que quieras, ¿por qué no eres millonario? Si todos quieren ser millonarios. Si nadie quiere estar enfermo, ¿verdad? Yo tardé 13 años para que Dios me diera a mi esposa. Yo me quería casar desde ya, pero no podía. Y no por falta de muchachos, yo me le declaré un montón. Todos me dijeron que no. Uno quiere un montón de cosas y muchas cosas no se dan. Tenemos libre voluntad, escoger lo que tenemos enfrente. Pero ante el llamado de Dios, no tenemos ni libre albedrío, eso no existe, ni libre voluntad. Tú estudias la Biblia y te das cuenta que todos han sido víctimas de la voluntad de Dios. Entonces, podemos ser víctimas de la voluntad de Dios placenteramente o víctimas de la voluntad de Dios desagradablemente. Eso es lo único que podemos escoger. Al final de cuentas, Dios va a hacer contigo lo que Él diseñó que tú hagas. Entonces, yo cuando entendí eso, y miren, conozco obreros, siervos de Dios, con un llamado de Dios a entrar a la cárcel, que no lo han cumplido. Hoy están presos, con sentencias de 50, 60 años, y no les queda de otra más que cumplir, porque ya están de tiempo completo dentro de la cárcel. Entonces yo prefiero dormir en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Paso todo el día dentro de la cárcel, pero duermo en mi casa, ¿no? Y de vez en cuando me dan permiso para viajar, que yo estoy preso, pero salgo a la calle, ¿verdad? Que no quisiera estar de tiempo completo. Vamos, ahora, los presos están incluidos dentro del plan misionero de Dios. Vamos a ver el misionero Juan el Bautista. ¡Qué impresionante hombre! Juan el Bautista es el misionero más impactante e importante.
ya que fue enviado por Dios delante del Mesías para preparar el camino. Jesús mismo dijo, de todos los profetas, el mayor de ellos es Juan. Pero escuche, Jesús dijo, el menor en el reino de los cielos es que mayor que Juan. Tú y yo, por eso les insisto, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Tú no tienes por qué sentirte menor que los grandes predicadores que salen en la tele o que tienen ministerios así ostentosos. Tan importante es lo que ellos hacen como lo que tú y yo hacemos cuando entramos a una cárcel. No son ni mejores ni peores que nosotros. Y tenemos que tener esa dignidad, ese valor, saber que no somos menores que ningún predicador, que ningún pastor, que ningún siervo, por muy reconocido que sea, porque a los lugares a donde yo puedo llegar, ellos no pueden llegar. Y para Dios una sola arma es de vital importancia. Entonces, no te menosprecies, llérguete. Si Juan el Bautista fue mayor que Isaías, que Moisés, que David, que todos los profetas, tú y yo somos mayores que todos ellos, porque Jesús dijo, bienaventurados sus ojos que ven y sus oídos que oyen, porque profetas, justos y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y desearon oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Tienes una Biblia ahí? Híjole, ¿tú sabes cuánto hubiera dado Abraham, David, Salomón por ver eso? La palabra de Dios en un solo tomo, en el celular. Impresionante el poder llevar el evangelio a los últimos rincones del planeta. ¡Qué maravilla! Dice aquí Juan 1:33, está hablando Juan y dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu, es el que me envió. Dios envió a Juan. Juan es un misionero. Juan tenía un mensaje importantísimo, el del arrepentimiento y perdón de pecados en Jesucristo, que el Cristo vendría a bautizar en Espíritu Santo y fuego, a preparar el camino del Señor. Él salió al desierto y la gente iba a él desde Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea, él se fue al desierto, él no hizo campañas evangelísticas, él no pegó carteles, él no se promocionó por el Facebook, ni el Twitter, ni el internet, ni las redes sociales, ni el radio, nada. Él se fue al desierto. Los historiadores, porque esto fue un fenómeno impresionante, cientos de miles salían al desierto para escucharlo. Cientos de miles. Y los historiadores, los eruditos, los que estudian los fenómenos sociales de masas, aseguran que hubiera sido suficiente que uno que pasara por ahí, algún pastor de ovejas, alguien que pasaba por Isabel y habló y escuchó, fue y le dijo a otro, y ese le dijo a otro, y ese le dijo a otro, y ese le dijo a otro, y eso produjo un movimiento masivo en donde cientos de miles acudían a él. Era el profeta de moda, todo el mundo quería verlo, pero ¿quiénes no podían ir? Los presos. Los presos no podían ir. Digo, hablemos en tiempos modernos, digamos que Gloria Trevi o no sé, algún artista de renombre, Vicente Fernández diga, va a estar gratis, entrada gratis en tal campo. El que no va, pues es un bobo, ¿no? Pues ¿cómo no va si es gratis? Eso cuesta mucha plata.
y va a estar ahí gratis y va a cantar 10 horas, pues vamos, ¿no? Pero ¿quiénes no pueden ir? Aunque quieran, no pueden, los presos, los que estaban en prisión. Por eso es que fue puesto en la cárcel, para que los presos pudieran oír el tremendo mensaje que él tenía de parte de Dios. ¿Cómo podemos asegurar eso? Porque Jesús no iba a comenzar su predicación pública, escúchenme, hasta que terminara el ministerio de Juan. Y la palabra de Dios dice bien claro, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Desde entonces, desde que Juan cayó preso, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse. O sea, Jesús no podía iniciar su ministerio público hasta que Juan terminara el suyo. ¿Y cuándo terminó el suyo? Cuando lo completó predicando en la cárcel. ¿Qué crees que hablaba Juan adentro de la cárcel? Si estaba grita y grita en un desierto, lo meten en una celda. ¿Tú crees que se quedó callado? Y los presos felices, felices, felices. Tenemos un programa de radio en internet, está hoy en la tarde, les quiero poner la página para que puedan ver todo lo que hay gratuitamente a disposición de todos. ¿Cómo me bendijo este penúltimo que hubo? Un secuestrador profesional cayó en una cárcel de máxima seguridad, no dejan entrar grupos, no dejan entrar nada, pero se congregaban todos los días, todos encerrados en sus celdas, pero había uno que conocía de la palabra de Dios ahí, y desde las rejas empezaba a gritarles a todos, y todos prestaban el oído, y luego se ponían a cantar, se aprendían los cantos, y estaban cantando que los guardias tenían que decirles, ya bájenle el volumen. Y predicaban y enseñaban todo el día desde una celda a otra, y luego los de abajo, pásenos los cantos, y al rato toda la prisión, sin uno solo que entrara. Ahí estaba el Espíritu Santo. Increíble cómo Dios ama a los presos. Dice Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuándo se cumplió el tiempo? Cuando Juan el Bautista cayó preso, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Qué significa esto? Pues que Cristo no empezó a predicar públicamente hasta que se cumpliera el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, y el tiempo se cumplió hasta que Juan terminó, es decir, hasta que anunció el mensaje que había recibido dentro de la cárcel. ¿Cuánto ama Dios a los presos que los tomó en cuenta para tan gran noticia? Ciertamente todos se podrán olvidar de los presos, pero Dios nunca lo hará. Por eso nos manda que nos acordemos de los presos como si nosotros estuviéramos presos juntamente con ellos. Y el misionero de misioneros, Jesús. Sin lugar a dudas, Jesús es el misionero de Dios, el modelo a seguir. Dice Juan 3:17, todos conocemos Juan 3:16, pero casi nadie conoce Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Fíjate, envió Dios a su Hijo, que es un misionero, alguien enviado por Dios con un mensaje. Entonces Jesús les dijo otra vez en Juan 20, pasa a ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío. Acabamos de ver qué tan importante era el hecho de que a los presos también fuera predicado acerca de la venida de Jesús y del reino de Dios, que se esperó hasta que Juan estuviera preso para que él comenzara su ministerio público en la tierra. Pero no solo esto, sino que al iniciar su ministerio también mencionó a las cárceles y a los presos. Cuando se anunció públicamente en Lucas capítulo 4, tomó la escritura y leyó esta porción: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado, ese es un misionero, a sanar a los quebrantados